Vamos a continuar con el devocional del Catecismo de Heidelberg. Y la semana pasada, hermanos, comenzamos meditando en la segunda sección del Credo de los Apóstoles acerca de Dios el Hijo. Y hermanos, creo que una vez más, como mencioné en los anuncios, podemos ver la providencia de Dios que nos lleva a meditar en Jesucristo, en quién es nuestro Señor y quién es aquel Hijo de Dios que nació de la Virgen María en esta temporada navideña, hermanos. Así que podamos aprovechar estas preguntas y las respuestas en estas próximas semanas para profundizar y realmente entender quién es Jesús. Cuando confesamos cada uno de nosotros y creo en Jesucristo, Señor nuestro. La semana pasada, hermanos, específicamente el pastor explicó qué creemos o a qué nos referimos cuando decimos que creemos en Jesús, es decir, el Salvador. Y así, hermanos, entendimos que el mismo nombre dado al Señor Jesucristo lleva en sí la idea teológica que Jesús iba a ser el Salvador del mundo, el Salvador que nos libra de nuestros pecados. Y hermanos, recordemos que la meta de este catecismo, mientras consideramos estas cosas, es apuntarnos, es llevarnos al único consuelo que tenemos como cristianos, en la vida y en la muerte. Es decir, cómo podemos vivir y morir con alegría. Y el catecismo nos lleva a explicar este credo, del cual podemos ver y consolar nuestra alma una vez más para vivir en esta vida y morir con el consuelo y la alegría del creyente. Y el día de hoy, hermanos, para el beneficio de nuestro consuelo en esta vida y en la muerte, consideraremos a qué nos referimos, hermanos, cuando el credo de los apóstoles y cuando confesamos y creo en Jesucristo. ¿Qué queremos decir cuando confesamos que creemos en Jesús llamado el Cristo? Vean la pregunta número 31. ¿Por qué es llamado Cristo, es decir, ungido? Vean conmigo la primera parte de la respuesta. Dice, porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo. Aquí en la pregunta, hermanos, el catecismo nos clarifica y nos define qué significa el título Cristo, que es la forma griega de la palabra Mesías en hebreo. Y estas dos palabras, tanto Mesías y Cristo, significan ungido. Y nos dice el catecismo, hermanos, que Jesús es llamado el Cristo o ungido, ya que Dios el Padre lo ordenó o lo llamó y lo ungió con el Espíritu Santo para ser, como vamos a ver, nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote y rey. Ahora, hermanos, para entender plenamente o más abundantemente qué significa ungido, debemos ver que en las Escrituras, que tanto los profetas, sacerdotes y reyes no se autonombraban al oficio de estos tres oficios, sino que estos oficios eran dados, ordenados por Dios específicamente. Y lo que se acostumbraba es que se ungía con aceite en señal, hermanos, de ese llamamiento, pero escuchen también de la capacitación por Dios para desempeñar el oficio. Como dice un comentarista, ungir
significaba tanto una ordenación al oficio como también una concesión de aquellos dones que eran necesarios para el correcto desempeño y cumplimiento de los deberes del oficio. Y hermanos, al considerar qué significa ungido o el Cristo, vemos cómo incluso en el Antiguo Testamento, cuando vemos a los reyes, sacerdotes o profetas, e incluso como aprendimos hace unas semanas, cómo Dios mismo llama a Ciro su Cristo, su Mesías, su ungido, son llamados y dotados por Dios para desempeñar un rol o un propósito de Dios. Pero escuchen esto, hermanos, en el Antiguo Testamento eran meramente tipos y sombras del ungido de Dios. Aquel hombre perfecto, dotado, llamado y ordenado por Dios y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Todos ellos eran tipos de Cristo, imperfectos, pero aquí nuestro Señor Jesucristo es el Cristo perfecto, ordenado por Dios y ungido con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Lucas 3, en el bautismo del Señor? Él fue ungido, bautizado, y dice Lucas 3:22 que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios mismo, la voz audible de Dios, llama y ordena a su Hijo y lo unge con su Espíritu. Y el Señor, hermanos, vivió perfectamente en el poder del Espíritu, venciendo al diablo, sanando, librando, muriendo en nuestro lugar, resucitando al tercer día, y ahora reina como rey. Tal como el Señor dijo que se cumplió la profecía de Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, tenemos al Mesías, el Cristo perfecto y completo, ordenado y ungido con el Espíritu Santo. Y Él puede únicamente llevar a cabo estos tres oficios para nuestro gozo y para el consuelo que tenemos, una redención completa en aquel que fue llamado por Dios. Escuchen cómo dice el catecismo. Dice: fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta y maestro, que nos ha revelado completamente el consejo secreto y la voluntad de Dios respecto a nuestra redención. También ha sido ordenado y ungido para ser nuestro sumo sacerdote, que por el sacrificio de su cuerpo, realizado una sola vez, nos ha redimido y que intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Además, ha sido ordenado y ungido para ser nuestro Rey eterno, que nos gobierna por su palabra y espíritu, y que nos defiende y preserva en la salvación que ha comprado para nosotros. Hermanos, Cristo es aquel Mesías, Jesús es aquel Mesías llamado por Dios para desempeñar estos tres roles que eran necesarios para nuestra salvación. Déjeme leer este breve resumen del teólogo J.I. Packer de los tres oficios de Cristo. Y lo cito: la gloria de esta conjunción de oficios solo es vista en relación a nuestras necesidades como pecadores. ¿Qué es lo que nosotros pecadores necesitamos para tener una buena relación con Dios? Primero,
Hay que saber que somos ignorantes de Él y necesitamos instrucción. Comento yo, Él es nuestro profeta, hermanos, y maestro, que nos ha revelado completamente el consejo secreto y la voluntad de Dios respecto a nuestra redención. Hermanos, ya no tienes que vivir en ignorancia, en tinieblas, sin conocer a Dios, pues Dios ha ordenado a su Hijo para revelarnos quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Continúo citando a Packer. Segundo, estamos en enemistad con Él y necesitamos ser reconciliados. De lo contrario, somos inaceptables, culpables, enemigos y ajenos de su amor paternal y exiliados de su herencia para sus hijos. Él es, hermanos, nuestro sumo sacerdote, que por el sacrificio de su cuerpo ha realizado una sola vez, nos ha redimido y que intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Hermanos, Cristo murió en nuestro lugar y nos reconcilia con el Padre. Ahora tú puedes ser aceptado por el Padre y ahora tienes una herencia que Él da porque tenemos un sumo sacerdote perfecto. Y aun cuando continuamos o pecamos y fallamos, tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que intercede continuamente ante el Padre. Finalmente, comenta Packer, somos débiles, ciegos y torpes en cuanto a cómo vivir para Dios y necesitamos a alguien que nos guíe, proteja y fortalezca. Él es, hermanos, fin de la cita, Él es nuestro Rey, que nos gobiernas por su palabra y su espíritu. Ya no más tinieblas, sino que Él nos guía y nos instruye como Rey de cómo vivir para Él con su santa y hermosa ley. Y que nos defiende y nos preserva, hermanos. Él te protege. El Jesús, nuestro gran pastor, como aquel David, pastor y rey, nos protege y ninguna de sus ovejas será arrebatada de su mano. Y Él como Rey, hermanos, también nos fortalece para vivir para Él. Hermanos, tenemos un Cristo, el ungido de Dios perfecto. Qué mayor consuelo y gozo para vivir en esta vida y morir en la fe. Vean la última pregunta, 32. ¿Pero por qué tú eres llamado cristiano? Hermanos, uno podría pensar que somos llamados cristianos simplemente porque creemos y seguimos a Jesús, el Cristo. Sin embargo, hermanos, consideremos cómo el catecismo nos va a explicar que somos llamados cristianos no solo por nombre, sino también por una razón y realidad teológica. Pero ¿por qué tú eres llamado cristiano? Si solo hay un Cristo, ¿por qué tú eres llamado cristiano? Escuchen la respuesta, vamos a verla. Porque soy miembro de Cristo por medio de la fe y por lo tanto soy participante de su unción. Hermanos, esto es algo glorioso. Pues nosotros al creer en Cristo somos unidos a Él por la fe. Ahora somos miembros de su cuerpo. Él es la cabeza de nosotros. Ahora, ¿cuál es la señal, hermano, o el sello que somos miembros de su cuerpo? Bueno, el Señor mismo nos prometió derramar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que creen en Él. El Espíritu Santo nos sella y se nos es dado como garantía, como muestra que hemos creído en Él. Como dice Efesios 1:13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquella promesa que el Señor nos dijo en Juan.
que nos mandaría al Consolador y que Él estaría con nosotros, el Espíritu de verdad al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hermanos, de esta forma dice el Catecismo que somos participantes de su unción. Al igual que Cristo, que fue ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo su oficio como profeta, sacerdote y rey, nosotros, hermanos, de una forma, al estar unidos a Él, llevamos a cabo esos roles. Escuchen, pero no para salvación. Es decir, no somos nuestros profetas o sacerdotes o reyes para redención nuestra. No, Cristo la ha hecho. Pero nosotros ahora podemos vivir como cristianos porque hemos recibido su unción. Escuchen cómo dice el Catecismo: soy participante de su unción para que pueda confesar su nombre. Hermanos, como cristianos llevamos a cabo un rol de profetas que comienza con confesar su nombre. No estoy hablando profeta como en el Antiguo Testamento, sino como aquellos que proclamamos la palabra de Dios y proclamamos la verdad de Dios y proclamamos el nombre de Cristo. 1 Corintios 12 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y como profetas, hermanos, con P minúscula, en este rol que tenemos, al haber recibido el Espíritu como discípulos de Cristo para predicar y proclamar su nombre, este Espíritu que se nos ha dado es la unción que nos recuerda todas las cosas de acuerdo a su santa palabra. Primera de Juan 2:27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción, hablando del Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano, así nosotros seamos un joven creyente, un anciano en la fe, unidos a Cristo, hemos recibido y participamos de su unción, del Espíritu Santo. Y ahora podemos leer la palabra, entender la palabra y predicar y confesar a Cristo como profetas del Señor. Y esta es una realidad. Tú has recibido esa unción por Cristo, tu cabeza. Ahora, vean la segundo aspecto, como somos cristianos. También para presentarme a mí mismo como un sacrificio vivo de gratitud a Él. Hermanos, unidos a Cristo, participando de su unción, ejercemos un oficio sacerdotal. Hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios. Presentamos nuestra vida como sacrificio vivo, agradable a Dios, matando al viejo hombre por sus grandes misericordias que hemos recibido. También podemos ofrecer sacrificios de acción de gracias, cantar himnos y salmos a su nombre como sacerdotes, presentar estos sacrificios del corazón de una vida de piedad y de justicia honrable que honra a Cristo. Hemos sido, como dice Pedro, somos escogidos, real sacerdocio, nación santa. Finalmente, hermanos, ejercemos un rol de reyes. Dice el Catecismo: luchar contra el pecado y Satanás con limpia conciencia, en esta vida y posteriormente reinar con Cristo en la eternidad sobre todas las criaturas. Hermanos, nosotros hemos sido hechos a nuestro Dios un reino, implica que somos parte de un reino, embajadores del Rey, de reyes y sacerdotes. Y hermanos, aquí nos enseña el Catecismo que en este oficio lo desempeñamos cuando luchamos contra el pecado. Con la unción de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, no olvidemos esto, no es en nuestras fuerzas,
sino es por su unción podemos luchar contra el pecado. Pero escuchen, no solamente el pecado personal, sino también el pecado en el mundo. Pues nuestra unción, la unción que hemos recibido es poderosa y el evangelio que tenemos es poderoso para destruir y derribar fortalezas y llevar cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y podemos por su Espíritu ponernos la armadura de Dios y luchar y avanzar el reino de Cristo. Podemos luchar contra el pecado y Satanás con estas armas del Espíritu de Dios. Hermanos, qué bendición es conocer a Jesús el Cristo y los beneficios que trae a nuestra vida. Pues tú y yo, hermanos, somos llamados cristianos.